Ok, mis hermanos, no sé cuántos se acuerdan del pasaje de una enseñanza que tuvimos un jueves. Justamente yo compartía sobre el aguijón. No sé cuántos se acuerdan de la enseñanza del aguijón. Cuando Pablo iba a perseguir a la iglesia, de repente se presentó Dios, lo hizo tumbar. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo Jesús: dura cosa es darte contra el aguijón. ¿Y qué enseñábamos de ese pasaje? Que a veces somos tan tercos que Dios debe usar el aguijón, que es con una punta de metal, para volvernos al camino, para no ser necios. Eso lo llamaba el síndrome de Tarso, que era necio Pablo, era necio. Ahora esta es la continuación de esta enseñanza, y lo vamos a ver en Abraham. Primeramente, vamos a Génesis 22, versículo 1 y 2. Vamos a recordar cómo fue este mandato de Dios que sacrifica a su hijo. 22:1 nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió. ¿Cómo respondió? Muy bien, acordémonos de eso. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, nosotros a veces leemos este pasaje con mucha tranquilidad. Al menos a mí me pasaba cuando yo leí estos pasajes de niño. ¿Por qué leíamos con tranquilidad? Porque yo ya sabía que cuando le iba a ofrecer a Isaac como sacrificio, iba a venir un ángel y lo iba a detener justo a tiempo. Pero ahora pongámonos en los zapatos de Abraham. Bueno, en este caso supongo que eran sandalias. Pongámonos en las sandalias de Abraham, en las chanclas, sí, de Abraham. Estamos bonitos en nuestra casa, tenemos a un único hijo que lo hemos tenido a edad avanzada, que Dios me lo dio como un milagro, y ahora Dios me dice: Abraham. Yo le respondo: heme aquí, y me da una orden: anda, sacrifica a tu hijo. Para Abraham no era una prueba. Dios no le dijo: prueba, te estoy probando. Le dijo: anda, sacrifica a tu hijo. Fue una orden. En la mente de Abraham no era una prueba. En la mente de Abraham era una orden que Dios le estaba dando. Primera circunstancia. Para Abraham era una orden. Versículo 2 nos dice, aquí Dios es bonito. ¿Cuántos hijos tenía Abraham legítimos con Sara? Un hito. ¿Y cuál era la promesa que tenía Abraham? Que iba a tener descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y tenía un solo hijo. Aquí Dios le dice algo: toma ahora tu hijo, y es como que le mete la cuña, es como que, ¿cómo le digo? Como que para que le arda, no sé cuál es la palabra. Te dice: tu único hijo. Le recalca: toma ahora tu hijo, pero toma a tu único hijo, Isaac, y después ¿qué dice? ¿A quién amas? Le estaba dando en la llaga a Abraham. Le daba, pero en el guacho, justo en el guacho. Entonces tenemos aquí las circunstancias de Abraham. Tenía una promesa que iba a tener descendencia como la arena del mar, y solo tenía un único hijo que Dios le dio como un milagro. Y ahora ese mismo Dios le pide que sacrifique a su hijo como una orden y no como una prueba. Son las circunstancias en las que estaba ahí Abraham. Y una cosa muy interesante, mis queridos hermanos, es que en Isaac, cuando yo leía estos versículos, yo me imaginaba a Isaac como un muchacho de 10 años, 9 años. Los teólogos concuerdan que para ese tiempo Isaac ya tenía por lo menos 20 años. Así que para Abraham ya había compartido 20 años de su vida junto a su hijo Isaac. Así que ya lo conocía, ya había compartido con él tantas cosas. Más difícil aún hacer ese sacrificio. Esas son las circunstancias de Abraham, pero quiero recalcar algo: cómo respondió Abraham, la actitud que tuvo ante las circunstancias. Volvamos al versículo 1 de este mismo capítulo.
Nos dice el pasaje: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él ¿cómo respondió? Heme aquí. Esta palabra, mis queridos hermanos, que dice heme aquí, viene del original hineni, ¿sí? Hineni. Dígale al hermano que está al lado: tienes carita de hineni. Y usted respóndale: por si acaso la tuya. No, mentir. Esta palabra hineni, del original hineni, significa algo muy especial. Aquí lo traducen como heme aquí, pero el significado de esta palabra quiere decir: dejo mi voluntad y estoy dispuesto a recibir lo que la otra persona me diga. Si venía una persona y yo le decía, lo recibía con esta palabra hineni, yo estaba diciendo: lo que yo quiera lo dejo al lado. Ahora tú dime lo que tú quieres que yo haga. Entonces Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, le dijo: hineni. No quiero hacer lo que yo deseo, quiero hacer lo que tú me digas. Y muchos me dirán: pero hermano Braitan, ahí Abraham le dijo hineni antes de que le diga que sacrifica a su hijo. ¿No es cierto? Estamos en el versículo 1. Cualquiera le dice hineni a Dios, y es que mientras no me pida que sacrifique lo que yo amo, yo le puedo decir hineni a Dios cuando yo quiera. Pero veamos al versículo 3, que la actitud de Abraham se permanecía a pesar de las circunstancias. Dice: y Abraham se levantó muy de... ¿Cuándo se levantó? Muy de... a la madrugada, ¿no es cierto? Ahora yo les pregunto, si Dios les dice sacrifiquen a su hijo, ¿cuántos madrugan con toda la actitud para ir a sacrificar a su hijo? ¿Ah? ¿Cuántos se levantan a la madrugada para ir a matar a su propio hijo porque Dios me ordenó? Aquí está Abraham levantándose muy de mañana, porque él estaba en esa actitud de hineni. Estoy haciendo la voluntad de Dios y no mi voluntad. Entonces Abraham tomó a su hijo Isaac y fue dispuesto a entregarlo. Entregó lo que más amaba en ese momento, el hijo de la promesa. En él debía cumplirse la promesa. Y vamos a Génesis 22:10 y vamos a continuar con esta historia. Ya vimos primeramente las circunstancias de Abraham, su único hijo que le pidió que sacrificara. La actitud de Abraham, ¿cuál fue? Hineni, haz lo que tú deseas. Y ahora es la convicción de Abraham. Nos dice el versículo: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham no estaba esperando en ese momento que venga Dios a detenerlo. Nosotros ya sabemos que pasó eso, pero Abraham en ese momento ya estaba con el cuchillo dispuesto a entregar a su propio hijo. Estaba entregando lo que más amaba en su vida, porque estaba convencido de Dios. Y vamos al versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió. ¿Respondió cómo? Y esta palabra es hineni. Incluso en la cumbre de haber entregado a su hijo, degollarlo, su actitud permaneció como hineni. Yo no sé, o sea, pongámonos en los pies de Abraham. Ya me pide Dios que sacrifique a su hijo. No sé cuántos, si Dios me vuelve a hablar, no sé cuántos contestaríamos con la misma actitud de calma. Yo tal vez humanamente contestaría bravo. ¿Qué quieres, Dios? ¿Me estás pidiendo que entregue a mi hijo? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué me molestas? Y aquí Abraham otra vez dice: hineni, aquí estoy, haz lo que tú deseas. Mis hermanos, aquí Abraham tenía la plena convicción de que Dios iba a cumplir su promesa de darle una descendencia como la arena del mar, y serán benditas en ti todas las naciones. Estaba tal convencido de que Dios cumpliría su promesa,
que él sabía que con Isaac o sin Isaac, Dios iba a cumplir su promesa. Así tenga que entregar a su hijo de alguna forma, él sabía que iba a cumplir su promesa. No sabía cómo, ni de qué manera, ni cuándo. Pero si él me pide que entregue a mi hijo, decía Abraham, yo sé que él va a cumplir su promesa. Así tenga que matar a Isaac. Incluso así tenga que traerlo de los muertos a Isaac para cumplir su promesa, yo sé que Dios puede traerlo de los muertos, porque Dios me prometió algo y Él no miente, Él va a cumplir la promesa que me dio. Entonces, hay dos actitudes que me encantan de Abraham aquí. Ineni, porque estoy haciendo lo que Él me pide. Y segundo, la convicción que tengo en Él. No importa cuál promesa ni las circunstancias, la promesa va a ser cumplida porque Dios no miente. Y de alguna forma va a cumplir sus promesas. Entonces Abraham estaba convencido que Dios lo hará. Él no sabía cómo, pero sabía que lo haría. Y ahora, vamos al versículo 12 y al versículo 13. ¿Qué pasó al final de esta historia? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya lo detuvo a Abraham. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y le vuelve a recalcar, tu único hijo. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cuál es la enseñanza, mis queridos hermanos? Toda persona que vive en la actitud de Ineni, Dios va a proveer lo que Él necesita. Si nosotros escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Él quiere de nosotros, Él va a proveer. Y aquí es curioso. Dice que entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Es decir, que probablemente el carnero ya estaba ahí. Pero en ese rato recién alzó sus ojos a mirar. Recordemos el aguijón, como Pablo estaba de necio. Toda su vida predicó de Dios como fariseo, pero nunca lo había visto y cuando lo vio no lo reconoció. En cambio aquí Abraham, cuando su actitud fue de Ineni, de que haz lo que tú deseas Dios en mí, pudo ver la bendición. Pudo ver al cordero, al carnero. Mientras nosotros vivamos en esa actitud, mis hermanos, Dios va a proveer todo lo que necesitemos. Y después vamos al versículo 16 y versículo 17. Esta es la bendición que viene cuando tenemos una actitud de Ineni. Aquí Dios dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿qué bendición le viene? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mi querido hermano, si nosotros vivimos en la actitud de Ineni, ahí está nuestra bendición. Seremos multiplicados como las estrellas del mar y Él entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. Puede ser que no tengamos enemigos personas, pero tenemos enemigos de enfermedad, enemigos de pobreza, enemigos de maldición, enemigos que solo buscan destruirnos. Y Dios dice que si nosotros mantenemos esa actitud Ineni, Él va a entregar los enemigos en nuestras manos. Abraham sabía que con Isaac o sin Isaac, Dios lo iba a bendecir, de alguna manera. Y esa convicción, mis queridos hermanos, he querido compartirlos en esta noche. Vuélvale a decir al hermano que está al lado, tienes carita de Ineni. Ahora sí respóndale, amén. Ahora sí responda, no le diga la tuya por si acaso. Amén, dígale. Heme aquí, Señor, yo haré lo que tú digas.
y lo que tú desees. No lo que yo quiera, sino lo que tú deseas. Mis hermanos, entreguemos todo lo que amamos en nuestra vida. Esa es la actitud de Ineni. Tenemos muchas cosas que amamos. Por ejemplo, a veces estamos aquí y a veces tenemos que sacrificar, no sé, reuniones, citas, pero estamos aquí porque amamos al Señor. Así debe ser nuestra actitud diaria. Sacrificar lo que amamos por el Señor. Tercero, no importa las circunstancias. Dios nos bendice, sea como sea. No importa el contexto que tengamos. Aquí Abraham tenía solo un hijo con el cual tenía que descender como la arena del mar, descendencia como la arena del mar. Esas eran las circunstancias de Abraham, pero Dios lo bendijo, no importó las circunstancias. Y por último, mis hermanos, una de Yapa. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos también? ¿Cuántos? Génesis 22:9. La última enseñanza que les doy. Lo estaba llevando a Isaac al sacrificio y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué hizo Abraham con su hijo? Lo ató. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos años tenía Isaac? 20 años. Él ya le olió que le iban a sacrificar. Aquí dice que se rehusó. Aquí dice que puso fuerza contra su padre. Yo estoy seguro que Isaac aprendió de su padre esa actitud de Ineni. Por eso nunca se negó en que lo ate. La única forma de atar a alguien de 20 años es que esa persona se deje y sea sumisa por su propia voluntad. Aquí Isaac había aprendido de su padre y tomaba esa misma actitud y por eso Abraham pudo atarlo. La enseñanza para nosotros, los padres, yo no soy padre todavía, pero para los padres, si mantienen una actitud Ineni, sus hijos van a ser bendecidos. Si ustedes mantienen una actitud Ineni, sus hijos van a tener todo lo que necesitan. Y sea como sea, Dios los va a bendecir como familia, como hijos y como padres. Amén. Mis hermanos, esa es la enseñanza que he traído en esta noche para todos ustedes. Voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor. Y ahí donde estamos, mis hermanos, primeramente pidamos perdón al Señor. Porque siempre fallamos y cometemos errores. Pero en esta ocasión, mis hermanos, pidamos perdón porque muchas veces no hemos hecho la voluntad del Padre. A veces Dios nos ha dicho haz tal cosa, haz tal sacrificio, y nosotros dijimos, no, ya después lo voy a hacer, en otro momentito. Estamos siendo como ese síndrome de Tarso, sordos a la palabra de Dios. Pidamos perdón en cuántas veces no hemos escuchado la voz de Dios y no hemos hecho su voluntad. Y ahora que hemos pedido perdón, mis hermanos, digámosle al Señor, Señor, ayúdame a tener esa actitud de disposición, esa actitud de sometimiento. Ayúdame a tener esa actitud de Ineni. No quiero hacer lo que mi voluntad diga, quiero hacer lo que tú quieras que haga. Señor, yo en esta noche entrego todo lo que soy y todo lo que amo. Entrego mis sueños, mis convicciones. Entrego todo, Señor. Y lo único que te pido, Señor, haz lo que tú deseas en mí. Haz lo que tú desees. Haz lo que te plazca con mi vida.
Yo en esta noche, Señor, declaro que entrego todo lo que soy para ti, Señor. Ya no soy yo, Señor, sino eres tú en mi vida. En esta prueba, Abraham mostró que lo que más amaba en su vida era Dios y no otra cosa. Así que en esta noche, mis hermanos, ahí donde está, declaremos: Señor, yo te amo sobre todas las cosas, sobre mi familia, sobre mis amigos, sobre mis conocidos. Te amo sobre mi propia vida. Tú eres lo que más amo. Y Señor, ayúdame a tener esa actitud de Hineni. Cada vez que estaré en tu presencia, Señor, decirte: heme aquí. Heme aquí. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, Padre precioso. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, habitas la eternidad. Solo